invitado, Sergio Virrell Nogales. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches, Lupita. Buenas noches. De una vez compartimos con nuestro público. Hemos invitado a Sergio para que esté participando de manera activa los martes y los jueves. No, ayer fue una excepción, pero Sergio nos estará acompañando. Gracias por aceptar la invitación, Sergio. No, gracias a ustedes por brindarme ese espacio y estar apoyando en este tipo de temas de corrupción, anticorrupción. Sí, son temas que a veces pasan desapercibidos y son tan importantes, ¿no? Como lo que platicábamos el día de ayer. Pero vámonos al tema de la Contraloría, el esquema de sanciones para funcionarios públicos. Ahí traes ese tema hoy, Sergio, quisiera pedirte que lo desglosaras un poco. Sí, muchas gracias, Jesús. Fíjate que para el gobierno y el manejo de recursos, pues finalmente debe haber un control y prevención y un control sobre los recursos. Estuvimos hablando previamente de algunas deficiencias en cómo se elaboraban contratos y una serie de situaciones que finalmente es competencia de la Contraloría investigar y en dado caso sancionar. Pero para determinar quién es quién, debemos de saber cuántas sanciones se han emitido por parte de la Contraloría del Gobierno del Estado del periodo por lo menos del 2017 al 2021, que sería, ¿por qué tomamos 2017? Bueno, primero es porque es el portal de transparencia de la propia Contraloría que aporta esa información y está a disposición de cualquier usuario en la página de la Contraloría. Y es relevante porque a partir del 2017 hubo reformas a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en donde se equiparó a una ley general, en donde ya para todos los gobiernos de los estados, pues precisamente es la forma y establecer las reglas para poder llevar a cabo la sustanciación de una investigación de servidores públicos. En este caso, checando las estadísticas que se mencionan, de los años del 2017 al 2020, nos encontramos que son 147 servidores públicos que fueron sancionados por la Contraloría. Quiero hacer un pequeño preámbulo. La Contraloría para poder investigar una falta administrativa a un servidor público, tiene que tener un equipo de trabajo en donde, para empezar, tenemos que tener los mecanismos para que la ciudadanía se incentive a denunciar y no simplemente sea una potestad unilateral por parte de los gobiernos o de los funcionarios. Precisamente las nuevas dinámicas y a través del Plan Nacional Anticorrupción son los mecanismos ciudadanos en donde les tenemos que facilitar para que pongan la denuncia. Puede ser telefónica, por internet, a través de plataforma, cualquier otro medio, y todavía más si se tiene la participación ciudadana, como en este caso los consejos ciudadanos, pero más bien los observatorios ciudadanos, en donde puedan participar, sugiriendo y participando en las observaciones. Entonces, cada órgano interno, la Contraloría tiene órganos internos y debe tener órganos internos aquí del gobierno del Estado. Aproximadamente son como 56 dependencias y organismos públicos autónomos que lo conforman. Entonces, lo ideal es que hubiera 53, 56, o cada dependencia tuviera su órgano interno, integrado por un titular de un órgano interno y con su equipo, que sería un auditor, sería un jefe de quejas, que es como el investigador. Si lo equiparamos, sería el Ministerio Público el que va a recabar la prueba, y la autoridad sustanciadora, que es la autoridad que es la que encargado de que va a sustanciar un procedimiento y va a emitir una resolución. Así estaría conformado. Entonces, viendo ese esquema, de los 147 resoluciones que ha emitido la Contraloría del Gobierno del Estado, tenemos precisamente ya desglosado quién es quién, o sea, qué servidores públicos son, de qué dependencias son las que sus servidores públicos o se están portando mal o están cayendo en más recurrencia en faltas administrativas. Y aquí tenemos precisamente que en primer lugar lo ocupa la SEP, con 28. En segundo lugar, estamos hablando de la Secretaría de Salud, con 12. Son sanciones que ha impuesto. La Secretaría de Seguridad Pública con 9.
Secretaría de Finanzas 7, CEPUY 7, Instituto de la Inclusión 6, Hospital Salvatierra 5, Junta de Conciliación y Arbitraje 5 y SCUFI 4. Y de ahí ya empieza a bajar 3, 2 y hasta 1, hasta completar 147 sanciones. Esto está disponible en la página de ahí de la Contraloría. Pero lo interesante de esto, primero es que vemos un cúmulo que, bueno, estamos hablando de un universo de cuántos servidores públicos somos en el gobierno de Estado. Estamos comentando que aproximadamente, si no me falla, y ojalá alguien me pueda apoyar, son 23,000 Sí. servidores públicos entre basificados y de confianza. Entonces, de esos 23,000, únicamente 147 servidores públicos han sido sancionados. Es muy poquito. Sí, es muy bajo. Si Y no vamos a tenemos un que porcentaje. sí, y tenemos que ver porque es un mecanismo que si no hacemos un stop, va a continuar, porque sexenio tras sexenio se sigue la misma dinámica y no se entra realmente a ver cuál es el origen. ¿Por qué lo hacemos? Porque las dependencias es un mecanismo, es una misma forma de investigar, pero tenemos que ver cuál es el origen de que esa situación no cambie. Entonces, estamos hablando de 147, pero todavía más, de esos 147 servidores públicos, ¿y qué tipo de sanciones tenemos? Hay amonestación pública, hay inhabilitación, suspensión del cargo y destitución. Son las sanciones que establece la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Son las únicas. Y por eso tenemos nuestro catálogo para imponerlas. Entonces, de esas 147, tenemos que la más que se pone es el apercibimiento, con 111. Pero esa no es sanción. No. Y me la está tomando como sanción. ¿Por qué? ¿Porque así lo contempla el reglamento? ¿Así lo contempla la ley? Pues, ¿O esa discreción de la titular o titular? Pues esa discreción, porque finalmente, por eso les digo, ahí está en la página de transparencia y como número 1 aparece el apercibimiento. El apercibimiento o sea, no. Nada más te avisan, El apercibimiento es como algo inquisitivo. No te presentas, te voy a poner una multa. ¿Sí? Sí. O te aviso que tienes 3 días para interponer un recurso. Te apercibo. Ya si no lo presentas, es tu problema. O sea, es algo imperativo. Sí, mínimo. Bueno, estamos hablando que son mínimas las sanciones en porcentaje de tantos años, 2017 a 21, dices. 2017 a 21. Y además nos explicas el concepto de cómo fue que llegamos a ese punto, ¿no? O sea, ¿sí? es saldo blanco para ellos. Sí, y nos vamos ahora ya el desglose de las que sí valen, como quien dice. En el orden sería la inhabilitación de sanciones, la inhabilitación con sanción, son 6. Ahí se inhabilitó a una persona para que no ocupara cargos y ahí ya sería revisar la sanción, cuánto es la inhabilitación. Después le siguen la molestación. La molestación es cocorrón, no lo vuelvas a cometer. Y te la pueden decir en privadito o te la dicen en público. Eso es únicamente, pero es así como que dice un cocorrón, nada más. Y después ya viene la suspensión del cargo. Ahí ya viene una suspensión, extremo. Puede ser temporal esa suspensión, por una temporalidad. Y la última, ahí estamos 4, y ya la más grave es la destitución. Y en destitución nada más tuvimos 3 en ese periodo del 2017. Te voy a pedir, Sergio, una pausa para hacer una pausa y regresamos, ¿te parece? Para complementar este tema, porque eso es sumamente interesante lo que nos estás diciendo y tengo algunas preguntas que plantearte. Hacemos una pausa y regresamos. Seguimos con la entrevista, esta entrevista y charla con Sergio Villarreal Nogales. Nos hablaba de la función de la Contraloría, nos hablaba de la retrospectiva 2017-2020, 147 funcionarios públicos sancionados y ya nos dabas más o menos el desglose de quiénes son las principales dependencias, CEP, Salud, Secretaría de Seguridad Pública. Pero bueno, ¿por qué es tan blando el escenario? ¿Por qué se ve tan condescendiente? Porque si tomamos en cuenta, bien lo decías, ¿no? Un promedio de 23,000 trabajadores en todas las diversas dependencias para 147 sanciones, muy leves en tantos años. Es decir, vemos un escenario que no combate la corrupción, que no norma el criterio de las dependencias, muy suave, pues. Ahí falta, es precisamente parte de lo de la política nacional anticorrupción, que es un plan que forzosamente los gobiernos de los estados tienen que cumplir y alinearse y seguir.
es precisamente fortalecer las contralorías y los órganos internos de control. Aquí, de las 56 dependencias del gobierno del Estado, sí, únicamente 10 cuentan con órgano interno de control, que sería, como dicen, la mini contraloría en cada dependencia. Ok. Y los que son, precisamente, son CEP, COBAS, CECIT, Salud, API, Procuraduría de Justicia, la Junta Estatal de Caminos, Seguridad Pública, el DIF y CEPUI. Son los que tienen. Pero no todos tienen el personal acreditado. ¿A qué me refiero? Que debe haber, ok, el titular debe de contar con los conocimientos precisamente en el ámbito jurídico para poder desempeñar. A veces, desafortunadamente, nombran, el titular puede ser, yo creo que ahí, pero sí debe estar normado qué requisitos debe tener. Perfil. ¿Qué perfil? Pero o el órgano investigador y el órgano sustanciador y resolutor, que son los que van a firmar las resoluciones, tienen que ser forzosamente abogados. ¿Por qué? Porque se está violentando precisamente el debido proceso de un procedimiento administrativo. Y hay en muchas dependencias donde no son abogados los que están sustanciando los procedimientos por parte de la Contraloría. Y eso ahí adolece, ese es el primer punto. El segundo punto yo siento que es la capacitación. Debemos fortalecer tal vez con un instituto en la propia Contraloría del Gobierno de Estado, con un instituto de capacitación. Ahorita todas las capacitaciones que tiene la Contraloría son únicamente las que a través de línea se están dando periódicamente y sustancial, pero Ok. hablan en temas generales que tal vez más se enfoquen a los ámbitos de sistema, tal vez de justicia o otra situación, Ok. pero en sí, el tema. Y el tercer tema que yo lo veo más importante, Ujú. acuérdate, todos los servidores públicos no por el simple evento de ser señalados ya van a ser inquisitivos y van a ser condenados y quemados en la hoguera. No, deben de tener una protección legal. Y aquí en Baja California Sur no hay defensor público para los servidores públicos. Ah, no existe. ¿La No figura existe, o...? no existe la figura, sí existe el defensor de oficio Ok. y depende de la Consejería Jurídica del gobierno del Estado. Pero se ha tratado y se ha pedido precisamente que se reforme la ley de la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque el Estado es garante de la protección de los derechos Debe. y están penal, mercantil, civil, pero dejan fuera la responsabilidad de servidores públicos, como que el servidor público no les interesa su defensa. Ahí el tema, servidor público, por supuesto, estás hablando de los reglamentos y todo eso, pero está expuesto también a la opinión pública, sobre todo en las redes sociales que hacen ser y pabilo de cualquier personaje en este momento, ¿no? Pero estamos hablando del proceso legal establecido para posible sanción de un funcionario público que está sujeto a derechos y obligaciones. Sergio, esta administración que acaba de iniciar hace poco más de 2 meses, empezó el 10 de septiembre con Víctor Castro Cosillo, pues habla y la bandera principal es combate a la corrupción, ¿no? A nivel nacional y creo que ellos también. ¿Percibes tú, porque a lo mejor soy un poco redundante, pero quisiera que me explicaras un poquito más, ¿percibes tú que se están fortaleciendo los mecanismos necesarios para hacer un real combate a la corrupción en Baja California Sur? Y hablamos específicamente del sector público estatal. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque debemos de darle toda la confianza a los gobiernos, pero debemos de entrar, como dicen, y bien era el discurso Que se vea, ¿no? Que se perciba. de Omar Davis cuando estaban en las actas de entrega y recepción, que para que ya el gobierno se hizo un procedimiento, creo que desde antes de que se entregara la administración, 2 meses antes. en donde se les entregaron con lápiz, papel y pluma, exactamente todo como estaba. De la el A a la gobierno. Z. Entonces sí han tenido eso y ya es para que tengan a su favor cualquiera. No se va, yo siento que no es cuestión de llevar a los funcionarios a la hoguera, simplemente que haya transparencia y que en dado caso vean eso. Y esto es lo más únicamente lo que estamos hablando del tema administrativo, de responsabilidad administrativa, sin olvidar la responsabilidad penal, porque el servidor público tiene 3 tipos de responsabilidades. Es la responsabilidad administrativa, que es a través de no cumpliste tu manual de procedimientos y te voy a sancionar. Sí. La responsabilidad penal
es donde ya viene una serie de capítulos de delitos de corrupción, como cohecho, extorsión, desvío de recursos, y es, en este caso, hasta ahorita, la Procuraduría, y será el nuevo fiscal anticorrupción quien se encargue de investigar y sancionar. La única diferencia de administrativo con penal es de que en el penal sí te vas al bote, te vas a ir a la cárcel, precisamente, y vas a estar presente ante un juez de control que te va a vincular o no a proceso. Y la tercera, pues es la responsabilidad política, porque Sí. no están exentos los cargos de elección popular. Pues casi van junto con pegado en muchos casos, ¿verdad? Así es. Hablamos de Homero Davis, que es secretario general, tiene una función específica, el señor secretario general, pero bueno, no es responsabilidad de cada una de las áreas y también entiendo de la Contraloría y su función. Pero bueno, la SEP debería actuar en consecuencia, salud a la propia, seguridad, etcétera, ¿no? O sea, dejar bien claro, aquí se inició una administración y lo que está pendiente o lo que ocurrió en la anterior es esto. Eso debe de ser, eso sería lo ideal. Sería lo ideal, y, y todavía se facilita más porque ya hay esquemas. No es de que digan, bueno, no voy a usar por ejemplo, el punta de lanza son los comités de control interno, mejor conocidos como COCODI, Sí, sí, que sí. cada una de las dependencias los tiene y todo. Bueno, si no les gusta ese sistema, pues es parte del Plan Nacional. Lo modificas. Sí, Plan Nacional de Sistema de Anticorrupción, que lo tienen que utilizar. Si quieres, no lo llamen así, llámenlo de otra manera, pero finalmente es una política nacional de anticorrupción que deben de aplicar. Entonces, si se coordinan bien entre autoridades, servidores públicos y el sistema estatal anticorrupción con la participación ciudadana, yo creo que el gobierno del estado va a ser yo creo que de los pocos que sí cumplen con la transparencia. Yo percibo porque estabas trabajando el presupuesto en el Congreso del Estado para el próximo año, yo percibo un esquema de debilitar al sistema estatal anticorrupción. Es lo que yo como reportero sí percibo. Y ya en sí el Instituto Estatal, Estatal de Transparencia y Acceso a la Información es de los más mínimos en el país, ¿no? O sea, y el sistema va para allá. Precisamente, si se sigue todo el plan nacional anticorrupción, aquí en La Paz, va a funcionar. Y uno de los debilitamientos, bien dices, es falta de defensores de oficio, Claro. falta de personal en los órganos internos, las leyes que no han sido modificadas para la defensa. Todavía nos encontramos, por ejemplo, en la Procuraduría, que la prescripción de las sanciones administrativas precluyen en un año. O sea, si en un año no haces la investigación, chiras pelas, y No es como el buró de crédito, aquí sí se no, borra. se borra. Ah, caray. Entonces, por eso, falta de personal. Investigas contrarreloj y al año ya prescribe. Y no es compatible con las reformas a la ley de responsabilidades administrativas. Ahí hay como Sí. situación. Entonces, tiene que ajustarse el marco legal, la capacitación de personal, apoyar contra los órganos internos y tener voluntad tanto de todos los titulares y los servicios públicos para combatir este Yo me tipo imagino que la tienen y la tienen que demostrar, porque ya estamos hablando de Contraloría, Gobierno del Estado, Poder Ejecutivo, ya hablamos del Poder Legislativo en su función de presupuestos también, y órganos como lo que estamos platicando. O sea, es una acción en conjunto para que se pueda ver un real combate a la corrupción, ¿eh? Así es. No es solamente de que el gobernador dijo, el gobernador puso, ¿no? Sí. Va más exacto. allá. Así es. Lo interesante es que sí existen los esquemas legales establecidos para que se activen, se fortalezcan. Y no ver esos números, por ejemplo, los más altos fueron que se incrementó. En el 2017 fueron 111 apercibimientos. ¿Por qué en el 2007 se pusieron cuando ya a partir del 2018 bajó, 2019 bajó, y hasta el 2020 y 21, el 21 más se aplicó una sanción? ¿Qué pasó? Claro. Se asustó, espántame, Panteón, para que y todos se alinearon, ¿o qué pasó? Sí, Eso no, las estadísticas no, como que no dan. Sí, la verdad que deja mucho que desear este escenario de investigación y posible sanción. Y ya nos explicabas cómo está el asunto ahí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Como bien dice, hay que tener la confianza a la administración que inicia, pero se va a ver muy rápido. Si se fortalecen estos esquemas, es porque sí se va a vigilar el buen funcionamiento pues de la administración pública, ¿no? Que debe ser más pública, dice el presidente todos los días. Pero cuando no ves acciones encaminadas a fortalecer estos órganos, caray, lo pones en tela de juicio en Baja California Sur, ¿eh? Así es, Jesús. Pero bueno, va empezando esto. Así es.
Bien, Sergio, pues agradecerte tu participación, algo que agregar a todo este tema que la verdad está muy interesante. No, pues les agradezco mucho a usted, Lupita, a ti, Jesús, y pues precisamente darle el valor y que son recursos públicos Sí. que hay que se los entregamos al gobierno para que nos los cuide Administre, ¿no? y nos los administre. Bien administre, dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país. Bien administre. Así es. Bien, gracias Sergio, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno.